Bienvenidos a otra clase de geometría analítica y vectorial. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo que podríamos titularlo como rectas y planos. Primero veremos rectas en VN, para lo cual nosotros ya hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas varias definiciones para rectas. Podría decirse que es un lugar geométrico. Hay que recordar a qué se refiere con lugar geométrico. Es un conjunto de puntos que cumple una determinada condición. Luego, la definición más conocida es conjunto de puntos que tienen la misma dirección. También podés enterarse o verse como la intersección de dos planos, obviamente planos no paralelos, y también hablando como aquella que contiene a un punto de paso y un vector dirección, de esta forma. Bien, si analizamos cada una de estas definiciones, por así decirlo, pues tendríamos, ¿no? Tendríamos primero. Si nosotros comprobamos con una recta cualquiera, en esto vamos a colocar puntos de tal manera que se forman vectores, otro vector por puntos. Vemos que cada uno de estos vectores formados tiene la misma dirección. Por lo tanto, esto lo podríamos comprobar de forma bastante sencilla. Ahora con los planos, si yo tengo un plano de esta forma y tengo otro plano que se forma así, se van a intersectar en una recta. Y finalmente el punto de paso y un vector dirección, que es lo que más nos interesa en este curso, porque vamos a relacionar rectas con vectores. Entonces, ¿cómo o a qué se refiere o cuál es la definición? Pues es la recta que pasa por un punto de paso y es paralela a la recta de acción de un vector dirección determinado. Para lo cual vamos a trabajar con un punto de paso que pertenece a V sub n con coordenadas P sub 1, P sub 2 hasta P sub n. Y vamos a trabajar con un vector dirección que obviamente pertenecerá al mismo espacio vectorial A sub 1, A sub 2 hasta A sub n. Bien, ahora vamos a trabajar con esta recta que pasa por un punto de paso y que además es paralela a la recta de acción de A. Por lo cual, ¿no? Por lo cual yo voy a afirmar o voy a ubicar el punto P. Si estamos en V sub n, voy a hacer referencia al origen de coordenadas de V sub n. Para esto nos estaría faltando el vector dirección A, que lo ponemos con cola en el origen de coordenadas. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una paralela, ¿de acuerdo? Vamos a trazar una paralela a este vector dirección que hemos fijado, pero que pase, ¿no? Que pase por P, ¿sí? Que pase por P. Entonces, al pasar por P, ya más o menos nos vamos ubicando, pero queremos una definición, una forma de expresar la recta en función de estos dos parámetros, para lo cual voy a ubicar arbitrariamente un punto X. ¿Qué es X? X es el conjunto o representa el conjunto de puntos de esa recta azul que acabo de trazar. Para lo cual entonces vamos a verificar unos vectores que se forman. Por aquí vamos a formar el vector OP y el vector OX y también el vector PX, ¿no? Entonces, OP, OX y PX. Entonces, por suma de vectores, ¿qué me doy cuenta? Por suma de vectores me doy cuenta, pues, que OX más, ¿de acuerdo? Perdón, OX es igual, perdón, a OP más PX, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto en videos anteriores que OX es lo mismo decir que X y OP es lo mismo decir que P, de tal manera que tendríamos esto. Este X es el que representa todos los puntos, por lo cual vamos a seguir lo que nos interese, ¿no? X igual a el vector P más PX, no lo voy a descomponer porque si no se anularía, pero sí me doy cuenta por definición o porque nosotros lo hemos hecho así, ¿de acuerdo? Al trazar esta, nos damos cuenta pues que el vector PX es paralelo al vector A. Por lo tanto, si son paralelos, podríamos expresar en lugar de PX un escalar por el vector A. Bien,
Entonces aquí nosotros también, esta sería la definición de la recta, pero como vemos puros vectores, podríamos hacer o tomarnos una pequeña licencia, pues sabemos que aquí, según lo que vemos en la gráfica, las componentes de X son las mismas que las coordenadas del punto X y las componentes de P son las mismas que las coordenadas del punto P, por lo cual podríamos dejarlo de esta manera. Entonces aquí representaría todos los puntos del plano, perdón, de las rectas, de que está de azul, pues es un punto de paso y un vector dirección. Bien, entonces esa sería la definición o la forma como vamos a expresar la recta con el uso de vectores. Sin embargo, no es la única forma de expresar o de esta recta, ¿no? Esta forma que hemos hallado en realidad se llama la forma vectorial paramétrica. La forma vectorial paramétrica. Bien, y esta forma es lo que acabamos de ver, ¿no? Esta recta que tiene un punto de paso P y un vector dirección A, tiene un punto de paso de esta manera y se representa un escalar por un vector dirección, que es el que estamos planteando aquí. ¿De acuerdo? Esto, si nosotros lo quisiéramos ver, sería P sub 1, P sub 2, hasta P sub n más un escalar por A sub 1, A sub 2 hasta A sub n. Bien, no es la única forma, ¿de acuerdo? También de esta forma vectorial paramétrica nace la forma escalar paramétrica. Reciben estos nombres de paramétrica porque en realidad van a depender de un parámetro, ¿no? El parámetro vendría a ser ese escalar, en este caso t. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que vamos a disgregar, ¿de acuerdo? Esa suma de coordenadas, de componentes, ¿no? Y lo que me quedaría, pues, es que este x, ¿cierto? Este x tiene coordenadas x1, x2, puntos suspensivos hasta x sub n, y al final de cuentas es la suma, ¿cierto? De estos elementos, dado de esta forma. Entonces, si disgregamos un poco esto, nos quedaría, por ejemplo, que la primera componente, x sub 1, es igual a p sub 1 más un escalar por a sub 1. X sub 2 es igual a p sub 2 más un escalar por a sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a x sub n, que es p sub n más un escalar por a sub n. Toda esta forma también representa a la misma recta y recibe el nombre de forma escalar paramétrica. Luego, también tendríamos de esta misma escalar paramétrica, podríamos empezar a despejar ese escalar y recibe el nombre de forma cartesiana de la recta o simétrica. Más utilizan el nombre de simétrica porque la forma cartesiana, como vamos a ver más adelante, se podría confundir con la forma general de planos o de recta en dos dimensiones. ¿Y de qué trata? Pues despejamos, ¿no? Si yo me doy cuenta aquí, ¿de acuerdo? Si yo despejo t, me quedaría x sub 1 menos p sub 1 sobre a sub 1. Ahora, si yo miro acá, t vendría a ser x sub 2 menos p sub 2 sobre a sub 2. Y así podríamos igualar todos los elementos y tendríamos finalmente x sub n menos p sub n sobre a sub n. ¿Sí? Entonces, de estas tres formas tiene la recta para expresarse, para representarse en v sub n. Ahora, ¿qué podríamos decir también de la recta? Que tiene algunas propiedades, ¿de acuerdo? Tiene algunas propiedades o condiciones. Por ejemplo, bien, vamos a ver algunos casos. Vamos a ver algunos casos. ¿Qué tendría que pasar para que dos rectas que pasan por el mismo punto de paso sean iguales? ¿No? Es decir, tengo una recta que su punto de paso es P más un escalar por el vector dirección A. Y tengo otra recta, ¿de acuerdo? Que me dicen que pasa por el mismo punto de paso, ¿sí? Pero me está haciendo referencia a otro
a otro vector dirección. Vamos a poner otro escalar para no confundirnos y pensar que se trata del mismo. ¿De acuerdo? Hacer la aclaración que estos escalares T, R o cualquier letra que usen es genérico. ¿De acuerdo? Ahí en realidad en esta recta lo que nos va a importar es la dirección. No nos va a importar ni el sentido ni el módulo de esos vectores dirección. Por lo tanto, puede ser T, R o cualquier otro valor, 2 veces T, 2 veces R, etcétera. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que L1, ¿de acuerdo?, sea igual a L2? ¿Sí? Si tienen el mismo punto de paso, en realidad para que estas dos sean iguales, la única alternativa que nos queda es que A sea paralelo a B. ¿Por qué? Porque si A es paralelo a B, yo puedo generar A con un escalar por M, entonces L1 me quedaría P más un escalar por MB, de esta forma. Entonces L1 quedaría P, no hemos dicho TM, puede ser un escalar cualquiera, no nos interesa solamente, podríamos incluso cambiarlo por algo más. Y esto me quedaría B, ¿no? Si yo me doy cuenta, esta recta con esta recta es lo mismo. No, pero es que aquí está R, aquí está S. Hemos mencionado que el escalar que usemos es indiferente. Lo que nos importa es el punto de paso y el vector dirección. Ahora, para que este A sea paralelo a B, o mejor dicho, que A sea paralelo a B, se puede representar de muchas formas, ¿sí? Que A sea paralelo a B o un caso particular que A sea igual a B, muchísimo más claro entonces, que A y B sean linealmente dependientes, que el producto aspa de A y B sea cero. Es decir, hay muchas formas de decir que A y B sean paralelos, que tienen la misma recta de acción, en fin. Pero aquí lo importante o lo trascendente es esto, ¿no? Si es que tenemos dos rectas que tienen el mismo punto de paso, pero diferentes, entre comillas, diferentes vectores de dirección, pues para que estas dos rectas sean iguales, esos dos vectores de dirección tendrían que ser paralelos como mínimo o iguales, ¿no? Ahora, si tenemos dos rectas que tienen el mismo vector de dirección, pero diferentes puntos de paso, vamos a poner por aquí P más un escalar por A, y acá tendríamos L2 con otro punto de paso más otro escalar por A, aquí para significar y volver a hacer hincapié que importa sobre todo la dirección, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de aquí lo que podríamos hacer o qué tendría que pasar para que L1 sea igual a L2, ¿de acuerdo? Puede ser primero que P sea el punto Q, ¿no? Que sean iguales, aunque aparezcan, digamos, al inicio parezcan diferentes, sean iguales. Bien, y la otra alternativa, de repente un poquito menos clara, vamos a dibujar, porque claro, si tienen el mismo vector dirección, como mínimo son paralelas. Entonces, si aquí tengo P y aquí tengo Q, entonces, ¿qué tendría que pasar para que estos sean la misma recta, ¿cierto? Entonces, lo que tendría que pasar es que el vector PQ sea paralelo al vector dirección, en este caso al vector A. ¿Por qué? Porque si yo tengo que PQ, este vector PQ, es decir, si es que estos dos son iguales, imaginemos, entonces Q tendría que estar aquí, ¿cierto? Por lo tanto, el vector PQ va a ser paralelo al vector dirección, ¿de acuerdo? Al vector dirección A. Entonces, si es que yo tengo esto, es decir, el vector Q es como la diferencia de los puntos de paso, pues, ¿no? La diferencia de Q y P o de P y Q da lo mismo, sea paralelo a A. Bien, ese es otro caso, digamos, especial. Bien, ¿qué más podríamos ver o mirar en rectas? Miran, dos rectas son paralelas. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Esa es la pregunta. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Bueno, aquí pues hay muchos casos. Cuando la recta L1 es igual a la recta L2, porque una recta es paralela a sí mismo, es una posible opción, ¿de acuerdo? Cuando A1 es el vector dirección de la recta 1, es paralelo
al vector dirección, ¿de acuerdo? De la recta 2, también puede ser cuando el producto aspa de estos dos sea cero, cuando estos dos vectores sean iguales, muchas maneras de decirlo. En resumidas cuentas, cuando dos rectas son paralelas, cuando sus vectores de dirección lo son, ¿de acuerdo? Cuando sus vectores de dirección lo son. ¿Sí? Y bueno, finalmente podríamos decir, ¿de acuerdo? Que si se tienen P y Q, ¿de acuerdo? Dado dos puntos P y Q distintos, ¿sí? Por estos puntos solo pasará una y solamente una recta. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo bien. Por estos dos puntos, como definición, ¿de acuerdo? Que tenemos que pasará una y solo una recta. Una y solo una recta. ¿De acuerdo? Una y solo una recta pasarán por estos dos puntos. Eso quiere decir que tendremos como definición de la recta a P más PQ, o también podríamos tener a Q por PQ, ¿no? PQ o QP da lo mismo en este caso. Bien, entonces estas serían algunas de las propiedades que podríamos ver en rectas. Nos van a servir mucho en los ejercicios o cómo se traducen cada una de estas propiedades. Se podrán ver en ejercicios, ¿no? Para poder afirmar cuando estamos hablando de una recta paralela o igual. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos, imaginemos que tengamos una recta, que tengamos 2, 3, 2 más un escalar por un medio, 3 medios y 2, ¿no? Entonces, de repente, trabajar con fracciones es un poco tedioso. Aprovechando las propiedades, nosotros podríamos, en lugar de trabajar con ese vector dirección con fracciones, podríamos decir 1 paralelo, 1, 3 y 4. ¿Por qué? Porque estos dos vectores, estas dos rectas, perdón, tienen el mismo punto de paso y estos vectores de dirección son paralelos, como hemos visto en alguno de estos casos. ¿Sí? Puede servir para eso, puede servir para muchas otras cosas. Ahora vamos a dejarlo ahí y en el siguiente video vamos a ver ya específicamente la recta en V2, en el espacio vectorial. Muchas gracias.